Paz y bien a todos. Qué tristeza. Nosotros esperábamos que Jesús, que era un profeta poderoso en palabras y obras, que libertara a Israel, que nos ayudara, nos salvara a todos, y a la fin lo han matado. Pero algunas mujeres, gracias a Dios, algunas mujeres han venido a decir que han ido al sepulcro de mañana, muy temprano, y estaba todo vacío, y también que han visto dos ángeles que le han dicho que había resucitado. Ay, ¿qué está pasando aquí? Pero ya han pasado 3 días, y el Señor, ay, qué tontos, qué insensatos, qué lentos de corazón a creer a las Escrituras, y empieza a explicarles, comenzando de Moisés, porque la Biblia empieza con los escritos de Moisés, los primeros 5 libros de la Biblia. Jesús dice que los escritos, si no creyeran a los escritos de Moisés, ¿cómo van a creer a mi palabra? ¿Qué les habrá dicho? Pero qué interesante, empieza este episodio, a mí casi me parece como una misa. Entonces, una primera parte, tomando de las Escrituras, como hacemos casi siempre, excepto en tiempo de Pascua, que la primera lectura es casi siempre de los Actos de los Apóstoles. Pero en todo el año litúrgico vamos al Antiguo Testamento. Entonces, empezando de Moisés, empieza a explicar las Escrituras y cómo las Escrituras en verdad se refieren a Jesús. ¿Qué es lo que hacemos? La primera parte de la misa, la que estamos ahora. Estamos reflexionando sobre las Escrituras y viendo qué es lo que esas Escrituras nos dicen de Jesús, que nos conducen al máximo, a la plenitud de las Escrituras, que es el Cristo. Yo no he venido para apagar o cancelar o cambiar algo de la ley, sino para llevarle a cumplimiento. La palabra viva, el máximo de la palabra, el máximo de la obediencia a Dios es el Cristo, es Jesús, que es la misma palabra que se ha hecho carne. Y después está la parte de la mesa, cuando van a tomar el pan y reconocen a Jesús al partir del pan. Entonces tenemos la primera parte de las Escrituras, que es escuchar la palabra de Dios, reflexionar sobre la palabra de Dios, intentar comprender cómo esta palabra de Dios, en qué modo se refiere a Jesús, nos conduce a Jesús. Todo el Antiguo Testamento es para conducirnos a Jesús. Y mismo las otras letras, hemos escuchado San Pedro, en la segunda lectura, la primera carta de Pedro, todo el Antiguo Testamento es para conducirnos a Cristo, como dice San Pablo, y después todo el Nuevo Testamento es para ayudarnos a comprender siempre más y mejor a Cristo. Ese es el trabajo de la Iglesia, del magisterio de la Iglesia, es conducirnos a Jesús, a comprender siempre más a Jesús, la plenitud de la revelación. Y es ahí, cuando partimos el pan, cuando verdaderamente entramos en comunión con el Cristo, con su cuerpo y su sangre, que se abran las Escrituras y empezamos a comprender siempre mejor. Pero que le habrá dicho, empezando de Moisés, tal vez la profecía de Moisés que ha dicho, llegará un profeta poderoso como yo, y todo el pueblo de Dios, escuchen este profeta, porque aquel que no escuchará a ese profeta que vendrá, de Jesús obviamente, será completamente, ¿cómo se dice?, expulsado del pueblo. Jesús. O tal vez ha hablado de cuando la Pascua de los hebreos, el cordero inmolado, que era figura del verdadero cordero inmolado, con la sangre en las puertas, que cuando viene el ángel de la muerte, en las casas donde encuentra la sangre,
passa adelante e não entra a morte naquela casa. Pode ser figura de nossas famílias, se está a sangue de Cristo, ou como alguém dizia, nas portas, como diz o Salmo, vigila, Senhor, as portas de mis lábios. Se nós nos sacrificamos nossos lábios, pesamos nossas palavras, o sangue, não, o sacrifício, para que a nossa palavra, o que dizemos, também o que pensamos, mas sobretudo o que dizemos, que seja segundo a palavra de Deus, segundo Deus. Que o que dizemos seja segundo a palavra. La sangre es la vida, segundo la vida de Jesús. Tenemos que vivir la palabra y llevar la palabra a los demás. Porque Jesús, la palabra que es Dios, que se ha hecho carne, entonces la palabra podemos ver que se ha ponida en práctica, la palabra vivida. Pero no solo eso, después está la palabra que se ha hecho también pan, alimento para los demás. ¿Verdad? Que vivir la palabra y llevar la palabra a los demás. Si alguien me ama, cumple mi palabra, hace lo que yo digo. Y después dirá a Pedro, después de la resurrección, ¿me amas tú, Pedro, más que estos? Alimenta, da de comer a mis corderos. ¿Me amas tú, Pedro? Sé pastor de mis ovejas. ¿Me amas tú, Pedro? Da de comer, alimenta a mis ovejas. Entonces, como alguien me ha hecho notar, amamos verdaderamente Dios, se, primero, hacemos lo que nos dice. Si alguien me ama, cumple mi palabra. Y después sí damos comida, verdadera comida a los demás. Mi cuerpo, mi sangre. Mi cuerpo es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Si le damos a los demás el verdadero alimento, que es la palabra de Dios. Y de la Eucaristía es el máximo. Es la palabra viva, que se hace alimento para los demás. No solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios, que nos da vida eterna. En verdad os digo, el que cumple mi palabra jamás verá la muerte. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. El que cree en mí hará las obras que yo hago. Tenemos que ser como Jesús, profetas, poderosos, ¿cómo? En obras y palabras. Los dos son necesarios. Hay que anunciar la palabra de Dios, hay que vivir la palabra de Dios. Y es en la medida que vivimos la palabra que también la comprendemos. Como decía Papa Ratzinger, Benedicto XVI, que decía que las Sagradas Escrituras es como un libro velado. Hemos escuchado en el Evangelio. Sus ojos estaban velados, no reconocían a Jesús. Entonces las Escrituras, la palabra de Dios es velada, decía el Papa, hasta que no vivimos las Escrituras. Y él decía, los santos son los verdaderos intérpretes de las Escrituras, porque los santos son los que han vivido la palabra verdaderamente, por eso son santos. Nosotros no nos volvemos santos si hacemos muchos milagros. Es claro que si eres santo, los milagros pasan, sobre todo los milagros de las conversiones. Pero no es porque haces muchas visiones, porque haces esto o aquello. Eres santo tanto cuanto vives como el santo. Tanto cuanto te vuelves como el santo. Tú solo eres santo, decimos. ¿No? Jesucristo, Dios. Pero Jesús es cabeza y cuerpo. Por eso también tenemos los santos. Son las personas que han entrado en comunión con el solo santo, que es Dios. Si alguien me ama, cumple mi palabra, y yo y mi Padre vendremos a vivir en él. En la medida que vivimos la palabra, Dios empieza a vivir en nosotros. Y entonces empezamos a participar de la santidad de Dios. Ya no soy yo que vivo, sino Jesús que vive en mí. Y entonces las Escrituras empiezan a abrirse. Empezamos a comprender, porque como decía la Iglesia en el Magisterio,
el Espíritu Santo es el que ha inspirado las Escrituras, necesitamos el Espíritu Santo para comprender las Escrituras. Y Dios da el Espíritu Santo, dice San Pedro, a los que obedecen a Dios. Y entonces llega esta esperanza que habla Pedro, que nos llenamos de esperanza. Porque este Cristo ha resucitado de la muerte. Y Pedro en los Hechos de los Apóstoles recuerda las palabras de David en el Salmo, que hemos escuchado también en el Salmo hoy. Que mismo mi cuerpo descansa lleno de esperanza, en paz, porque sé que Dios no me dejará en el sepulcro. Quien come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene la vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. El Señor, yo lo he prometido, lo dice en Ezequiel, lo haré. Os resucitaré de vuestras tumbas, mi pueblo. Si verdaderamente nos esforzamos, cada cual en su vocación, pero si nos esforzamos de vivir esta palabra de Dios, siempre más, de hacer lo que nos dice el Señor, y también la llevamos la palabra que estamos viviendo siempre más, nos empezamos a volver. Porque estaban tristes. Estaban tristes porque no habían comprendido, pensaban que Jesús tal vez les venía a libertar de qué cosa, del imperio romano, de las injusticias. Nos viene a libertar de la muerte, ya de las muertes interiores que tenemos tantas veces o algunas veces, porque no estamos viviendo, está el vacío às vezes dentro de nuestro corazón, la tristeza, porque hemos sido hechos para tener Dios. Entonces, obviamente, si Dios no está viviendo en nosotros, nos sentimos como un santuario, una iglesia vacía, sin Dios. Y por supuesto que está el vacío. Hemos sido creados para estar llenos del Creador, llenos de Dios. Entonces, valoren esto, a levantarnos siempre más para seguir al Señor y reconocerlo. ¿Cómo lo han reconocido? Después que al partir del pan reconocen a Jesús, les dice, no nos ardía el fuego en el corazón cuando nos explicaba las Escrituras. Entonces también podemos ver en nosotros y en los demás, cuando nos hablan, si está este fuego en nuestro corazón que está ardiendo. El profeta Jeremías decía, cuando tus palabras, Señor, me han venido a mi encuentro, yo las devoré con habilidad. La estamos devorando la palabra de Dios. Está este fuego para escuchar la palabra de Dios, para vivir la palabra de Dios. No la dejamos que nos arda. O también Padre Volantino una vez decía, ¿cómo han los apóstoles reconocido la presencia del resucitado? Con las señales de la pasión. Mira, Tomás, y también a los apóstoles había dicho, mira, yo no soy un fantasma, tengo carne y huesos. De las señales de la pasión han reconocido la presencia de Jesús resucitado. Si yo quiero ver si Jesús resucitado verdaderamente está vivo en mí, basta que miro cómo están las señales de la pasión de Cristo en mí. Yo soy apasionado como Cristo por la salvación de las almas, por hacer la voluntad del Padre y llevar su palabra a los demás. Soy apasionado. Si pasa que no, a trabajar a apasionarnos más por la palabra de Dios, a trabajar a apasionarnos más para llevar la palabra que tiene el poder de hacernos levantar de la muerte. Si Dios vive en nosotros, si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de los muertos habita en ustedes, el mismo Espíritu que ha resucitado a Cristo de los muertos dará la vida a vuestros cuerpos mortales. Hay tantas veces que nos adormentamos, somos como adormecidas. ¿Cuántas veces no somos también nosotros insensatos? Jesús llama insensatos a los que escuchan la palabra de Dios y no la ponen en práctica. ¿Cuántas veces somos insensatos y lentos de corazón? Que nos apasionamos por otras pasiones.
que por muy bellas que sean, no nos dan la vida eterna, no nos hacen levantar de la muerte, no nos hacen volvernos inmortales, viventes, para siempre, jóvenes para siempre. Estaba nuestra hermanita con sus 15 años. Qué bella la juventud. Este es el inicio de la juventud, porque mismo esta juventud pasa. Si no descubrimos la voluntad de Dios para nuestras vidas, si no seguimos al Señor, si no nos volvemos siempre más como Dios, si nos volvemos siempre más como Dios, no interesa si tienes 80 años, si tienes 10, si tienes 100, si tienes 47, el Señor nos resucitará y nos dará un cuerpo inmortal, joven para siempre. ¿Qué queremos más? En mi caso, que estoy aún, ya menos, pero aún estoy un poco gordito. Las gorditas son buenas, pero esto pasará, espero que pase antes. No es que para eso seré gordito. Entonces, fuerza a seguir al Señor siempre más. Nos promete su vida, sin fin, con el cuerpo, carne y huesos inmortales, sin dolores en los huesos, que ya empecé con algunos. Pero algunos de ustedes tal vez tengan más experiencia que yo con los huesos. Eso está a solución, hermanos, está a solución. La vejez, la muerte, tiene solución con Dios. Hay que seguirlo siempre más. Y el Señor siempre más nos hará entender las Escrituras. Hasta podremos participar un día de su vida para siempre. En carne y huesos. El Señor nos promete, Él resucitará a todos. Que ha hecho el bien, eso es, se ha comportado como Dios, como quiere Dios, para la vida y la vida sin fin. Que no. Pero Dios es dispuesto a todo para ayudar, no está problema, lo que sea, lo que pase, el mal que hemos hecho o no hecho. Vamos, su sangre, hemos sido redimidos a través no de cosas que pasan como la plata y el oro, sino de su preciosísima sangre. La sangre está escrita, es la vida, de su preciosísima vida. Vamos a confesar, es gratis, a lavar el alma y levantarnos de nuevo. Llenos de confianza en Dios, sabemos que está dispuesto a hacer todo para ayudarnos, como ha demostrado. Entró mismo en la muerte. Peor que la muerte no está nada. Dios es el viviente. Muerte no existe en Dios. Ha tenido que tomar un cuerpo mortal como el nuestro para poder morir en el cuerpo, en la carne. Él siempre viviente. Pero después era imposible, decía Pedro, recordando David, era imposible que la muerte lo contenese, porque él es el viviente. La muerte no tiene hipótesis, la vida entró en la muerte, entonces el mismo el cuerpo mortal explodió de vida. Ahora tenemos que decir que este Espíritu de Dios, inmortal, que da vida, que nos da Cristo, yo soy la resurrección y la vida, habita en nosotros. Entonces esta palabra de Dios tiene que habitar en nosotros, en toda su fuerza, en todo su poder. Y cuando entraremos en la muerte, que entraremos todos, la muerte no tendrá hipótesis. El Señor la hace fuera, porque hemos elegido la vida, hemos elegido a Dios, siempre más. Cuando pasa que no lo elegimos, a confesar y nos levantamos de nuevo. Hace 70 veces 7. No somos aquí porque somos santos, somos aquí porque reconocemos que hemos cometido errores y creemos en este Dios que tiene el poder de lavarnos, de ayudarnos a levantar. Y va hasta que gradualmente crecemos y aprendemos a amar el bien y a rechazar el mal de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestras casas. Y entonces cuando pase el ángel de la muerte, está la sangre de Cristo, del Cordero. La vida de Cristo es presente. Y el ángel lo pasará adelante. Aunque moremos, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. El que cree en mí, hará las obras que yo hago, vivirá como yo vivo. Aquí y para siempre. Amén.